Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a disponer nuestro corazón para alabar a nuestro Dios, para agradecer con todo nuestro ser que Él es bueno, que para siempre es su misericordia. Nuestro Dios nos ha sostenido, nos ha amado con amor eterno y estamos muy agradecidos con Él. Te pido que busques en tu Biblia Primera de Crónicas 16:34. La palabra de nuestro Dios dice así: aclamen al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Primera de Crónicas 29:11 nos dice así: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Así es, hermanos, nuestro Dios está por encima de todo, encima de cualquier situación, de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Nuestro Dios vive y reina. Por eso le alabamos, por eso tenemos gozo, porque hay un Padre que nos ama, un Padre que tiene cuidado de cada uno de sus hijos, un Padre que vela por nosotros y un Padre que es fiel. Por eso le alabamos y podemos levantar nuestras manos. Te invito que ahí en tu casa alabes y glorifiques a Dios, porque nuestro Padre es bueno. Bendito y alabado seas, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Levantamos nuestras manos, reconociendo, Padre, que dependemos de ti, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de tu presencia, reconociendo, mi Dios, que sin ti nada somos y sin ti nada podemos. Amado Dios, podemos decir como el salmista decía en el Salmo 63, del 3 al 4, tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Te invocamos, Padre, sabiendo que tú nos escuchas, que los cantos y palabras de amor que levantamos hacia ti llegan a tu trono, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Señor. Te alabamos, te reconocemos, te exaltamos solamente a ti, Dios del cielo, creador de todas las cosas. Por ti vivimos y para ti, Señor, solo para ti es la alabanza que sale de nuestros labios. Toda exaltación sea para ti, Padre nuestro. Amén.
Buenas noches, hermanos, Dios les bendice. Hoy vamos a reflexionar nuevamente sobre este último capítulo, que es el 3 de Apocalipsis, en el que vamos a aprender y vamos a ver sobre las iglesias, en este caso Sardis y la Odisea. Pero me gustaría que pudiéramos ver un poquito de estas iglesias en resumen, para poder entender algunos detalles que los hermanos ya lo explicaron en las clases anteriores, y que hoy nada más retomaremos o reafirmaremos algunos puntos, recordando lo que ellos nos enseñaron y explicando la iglesia de Sardis y la Odisea. Sin embargo, antes de empezar, y algo importante, es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en este momento. Posiblemente es una palabra difícil, una palabra de mucho estudio, pero pidémosle al Espíritu Santo que nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, y Él hable con nosotros, Él hable por medio de nosotros, Él hable por medio de mí, por el mensaje, y que nosotros podamos repetir este mensaje a las demás personas que lo necesitan oír, lo necesitan entender, porque es palabra de Dios. Gracias, papá, por este día. Gracias porque nos permites en este momento oír tu palabra. Gracias porque nos preparas, nos guardas, nos cuidas y nos permites hoy, con tu gracia, tu perdón, tu fidelidad, aprender y recordar nuevamente tu palabra. Tómanos en tus manos, Espíritu Santo, enséñanos, corrígenos, tradúcenos, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestros ojos, y ayúdanos a entender, por favor, tu palabra. Te necesitamos mucho, Espíritu Santo, para este estudio, para esta palabra. Habla por medio de mí, soy un instrumento tuyo, y que sea tu palabra y no la mía, que sea tu expresión y no la mía. En el nombre de Jesús, por favor. Amén. Como resumen vamos a anotar algunos puntos de que ya hemos visto en los miércoles pasados. Bueno, pues aquí podemos entender en este mensaje de Apocalipsis capítulo 2 y 3 el mensaje a 7 iglesias, y realmente es algo que posiblemente algunas personas lo hablen muy fuerte, como lo es, otras muy suave, que no debería ser así, pero sin embargo que la palabra de Dios sea a cada uno de nosotros no como un juicio o un señalamiento, sino que sea como un redarguir en nuestra vida y en nuestro corazón. Necesitamos oír la palabra de Dios, necesitamos corregir nuestros actos para mantener la salvación, para mantener el camino y entender la verdad y permanecer en la verdad. Hemos visto y hemos aprendido que al apóstol Juan le fueron dando los mensajes de estas 7 iglesias. ¿Y cómo podríamos entender estos mensajes, o para qué y en qué momento los debo de aplicar? Como lo explica en el primer capítulo de Apocalipsis, el apóstol Juan tuvo una visión cerca de los tiempos del fin. Esto es antes de que Jesús venga por nosotros. Y esta instrucción que Juan recibió fue: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y esto lo encontramos en Apocalipsis 2:11. Y posiblemente el orden de estas iglesias, de estas ciudades que existían, iban a ser recorridas por un mensajero llevando esta carta de punto en punto. Y la ruta empezaría en Patmos, en la isla de Patmos, donde Juan estaba encarcelado y aprisionado. Y desde ahí iniciaría el viaje de estas cartas. Tal vez para muchos de nosotros es difícil de entender, para muchos es fuerte la palabra de Dios, para muchos es demasiado legible y entendible lo que Dios está diciendo, y felicidades a estas personas que lo entienden, porque dice la palabra: el que tenga oídos, oiga. A los que nos cuesta un poco, tal vez pidamos al Espíritu Santo el poder entender y hacer lo que Dios nos dice, exhortándonos con amor. En esta parte de la iglesia, de las iglesias, son nada más 7 este mensaje, aunque en ese tiempo de Juan existían muchos: Filipos, Colosas, Tesalónica,
otras muy grandes, otras muy pequeñas, pero específicamente Dios quiso hablar a estas 7 para dar una enseñanza. ¿Y por qué Dios escogió a estas iglesias? ¿O qué relevancia tienen para nosotros esas iglesias para la actualidad? Pues bien, vemos que Dios nunca falla. Dios conoce el principio y el fin de los tiempos y sabe en qué momento y cómo platicar con nosotros. Por eso ocupa este mensaje para estas 7 iglesias, para hablar de una forma diferente a nosotros en aquel tiempo y proféticamente, como lo vamos a ver. Vamos a ver que las 7 iglesias estaban en el actual país de Turquía, en donde eran pequeñas comunidades, algunas eran iglesias grandes, unas eran pequeñas iglesias, pero con una importancia y un mensaje relevante para usted y para mí. Y al referirse a estas pequeñas congregaciones o grandes congregaciones, Dios Todopoderoso sabía los planes, sabía las actitudes, sabía sus errores, sabía sus aciertos, y en todo momento les apoya, les incita, les corrige, les redarguye y les habla para que no pierdan la fe, para que caminen en un lugar seguro, para que descansen en la palabra, en la verdad, en la salvación. Entonces vemos cómo cual fueran las circunstancias, Jesús las sabía, Jesús redarguía por medio de su Espíritu Santo y nos enseña que Él está atento de las necesidades de cada uno de nosotros, de usted y de mí. Y vemos cómo Dios ve también las circunstancias, ve lo que rodea a la iglesia, las acechanzas del enemigo, los dardos que envía, y de todos esos peligros, de todas esas circunstancias, Dios nos capacita, nos enseña, nos exhorta, nos muestra qué camino tomar y qué decisión tener. Y en la palabra de Dios vemos que en el Apocalipsis, en su capítulo 1:19, dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces podemos ver y podemos catalogar 3 formas de ver esta historia, esta palabra, esta enseñanza. Una la pudiéramos ver en una forma histórica o inmediata. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el momento de Juan, en el momento de Pablo, existían esas iglesias, eran pastores de esas iglesias y estaban en una situación en ese momento. Por eso eran históricas y las usted, si investiga un poquito acerca en la cultura griega, romana, de aquella época, podrá encontrar libros que existieron en estas ciudades y cada una de sus características más a profundidad. Pero también lo podemos ver proféticamente, a futuro. Es decir, este mensaje está aplicado para toda época de un cristianismo. Después del apóstol Juan en vida, Jesús dice que las que son y las que han de venir. Entonces proféticamente estamos viviendo algunas de las épocas o de las circunstancias que vivieron también esas iglesias y que no cambiaron. Y dice Jesús: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y por eso las enseña, porque Él sabe lo que aconteció, lo que acontece hoy y lo que acontecerá en unas horas, en unos días, en unos años. Dios es todopoderoso. Y también las podemos ver universalmente, para todos. Es decir, como lo acabo de decir hace un momento, algunas personas tienen la vivencia actual como si fuera una iglesia. Nos dice la palabra de Dios que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y también nuestra familia es una iglesia, también la congregación de nosotros es una iglesia. Nosotros mismos somos el templo comprado y lavado por la sangre de Jesucristo. Entonces podemos verlos en esos 3 aspectos, este mensaje, y cada uno recibirá el mensaje que Dios tiene para nosotros. El que tenga oído, oiga espiritualmente lo que Dios quiere decir. Es importante notar también que las circunstancias que vivían en aquella época las iglesias son muy parecidas a las actuales. Persecución,
impulso o una arrogancia por parte de personas, por parte de iglesias, una persecución a iglesias, una altivez en iglesias, un remanente que permanece fiel, un remanente que tiene sus vestiduras blancas, un remanente que está esperando la venida del Señor. Pudiéramos tomar en este momento la enseñanza y si me permiten, de las iglesias en un pequeño resumen, históricamente, proféticamente y universalmente. Vamos a tratar de hacerlo corto porque es un resumen. Ya se vio en los miércoles pasados y hoy nada más mencionaré algunos puntos tal vez importantes para considerar. Vemos que la iglesia de Éfeso, que está en Apocalipsis 2, del 1 al 7, en los primeros versículos, que aquí hay algo importante que Dios nos dice, que no perdamos el amor por la verdad de Dios y que no perdamos el amor hacia el prójimo, hacia el pueblo, hacia la iglesia. En la iglesia de Éfeso, esta es la primera iglesia que se menciona, era un centro de reunión en donde Juan era el apóstol, era el pastor, era el predicador que enseñaba acerca del amor. Por eso muchos le dicen que es el apóstol del amor, el evangelio del amor, porque él decía que nunca perdieran esa primera enseñanza, ese primer fervor que tenían como primera iglesia, la iglesia cristiana, en donde compartían, en donde oraban, se reunían, en donde hacían realmente sentir la presencia de Dios y se veía un manifestar vivo, real entre ellos el Espíritu Santo. Veíamos cómo alababan, cómo se reunían a cantar, a orar, veíamos cómo el Espíritu Santo los bautizaba y por eso les decía, no pierdan el primer amor, ese primer impulso, esa primera vivencia, háganlo todos los días. Esta iglesia era muy llegó a ser muy ortodoxa, muy cuadrada, vamos a llamarlo así, pero también se convirtió en una iglesia fría, abandonó su primer amor, abundaba en una sociedad llena de inmoralidad, de magia. Eso usted lo puede leer en Hechos 19. Pero sin embargo, la iglesia trataba de mantenerse alerta, trataba de identificar y se ve que leían y estudiaban para no caer en engaños de personas, de falsas enseñanzas. También vemos cómo algunas personas, algunos miembros de la iglesia, ya no ayudaban, ya no apoyaban a las viudas, ya no apoyaban en el ministerio. Dejaron todo y se empezaron a enfriar y se empezaron a enredar con otras enseñanzas que había en esa época también y que iban en contra de lo que Jesús había enseñado. Esta iglesia existió aproximadamente en el siglo 31 y al 100 después de Cristo, históricamente, pero nos enseña y nos recuerda y nos exhorta a recordar el primer amor, a arrepentirnos y a orar correctamente, a no soportar los malos y falsos profetas. También esto es con la ciencia, con la sabiduría, con el discernimiento del Espíritu Santo para entender y también comprender la mala y falsa enseñanza, mantener la sana doctrina. La siguiente iglesia que vemos es Esmirna. Esta iglesia la vemos en el capítulo 2 de sus versículos 8 al 11. Y esta enseñanza nos lleva a que la iglesia permanezca fiel ante la tribulación o ante la pobreza. Es la segunda iglesia mencionada y le fue dicho que tendría una tribulación por 10 días. Pero vemos que estos 10 días podrían tomarse como proféticamente se dice, días proféticos. Y tal vez un día pertenecía o señalaba a un año. Y entonces pudiera tal vez tener ese periodo de 10 años en el cual hubo una tribulación, una persecución a la iglesia universal. Y esa persecución fue durante un emperador Diocleciano que dio inicio
y matanza a muchos cristianos. Esta iglesia tribulada, perseguida, probada, tiene una recompensa. Esmirna es una de las iglesias que Dios no tiene nada en contra de ella, sino la anima, la cuida y le dice: ánimo, tienes una recompensa. La iglesia en esta persecución es probada su fe, es probada su doctrina, es probada realmente si es de Dios o no. Muchas personas, al verse descubiertos que son cristianos, al verse descubiertos que pertenecen a una iglesia, se ven apenadas, se ven excluidas. Mas sin embargo, tenemos una recompensa, tenemos una promesa para aquellos que somos señalados como cristianos, porque dice que bienaventurado aquel que por su nombre es perseguido o es muerto. Entonces tenemos una bienaventuranza como esta iglesia Esmirna. Vemos que esta iglesia proféticamente abarca entre los años 100 al 323 después de Cristo. Y vemos que en esta época se tenía que adorar al emperador, se creían dioses, y quien no lo hacía era echado ante los leones, era echado ante el fuego, era torturado. Pero sin embargo, muchos de ellos fueron, como se les llama, mártires, pero más que nada fueron fieles a la palabra, a la promesa y a la fe que Jesús nos ha enseñado. Hoy, actualmente, no estamos lejos. Hemos oído y hemos visto que aquí en México, en Veracruz, en Chiapas, en las zonas rurales, más que en la ciudad, como la iglesia le cuesta crecer, es perseguida, es señalada, y aparte es mutilada. Sin embargo, vemos cómo ese remanente de Dios y esa semilla que ha crecido muy fervientemente y fuerte en las personas, ese evangelio que ha crecido en su corazón, ha permanecido y hasta la muerte han seguido. Y sé que ellos están gozando en la presencia de nuestro Salvador. Esta iglesia de Esmirna actualmente se ha vivido en algunas personas. La iglesia de Pérgamo, esta la vemos en Apocalipsis 2, del 12 al 17. Y esta nos enseña y nos dice que resistamos a la influencia de Satanás, incluso hasta la muerte, de ser necesario. Y este mensaje nos habla cómo Dios escudriña el corazón. Vemos que en Hebreos 4:12, porque dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús nos dice: yo conozco tus obras. En esa ciudad de Pérgamo era una ciudad malvada. Dice que era el trono de Satanás. La iglesia se llegó a enrolar con el mundo. Hacían cosas unidas, vamos a llamarles santas, con lo mundano. Y eso Jesús los desechaba. Y dice: arrepiéntete o pelearé contra ti. Así le dice a la iglesia, así le dice a los creyentes que de pronto dijera un mal chiste y que no debería ser. En la iglesia somos los santos y en casa somos Blue Demon. Es decir, combinamos que de pronto en la iglesia estamos cantando, levantando las manos, y de pronto saliendo de la iglesia nos convertimos en otras personas, nos vestimos en otras vestiduras, expresamos una mala palabra, creemos en otras cosas y combinamos la palabra de Dios con el mundo. Actualmente usted puede ver cómo Satanás quiere empoderarse incluso de las iglesias, quiere normalizar y enseñar cosas que parecieran y dice la palabra que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Y hay muchas iglesias que han tomado música mundana para cantar en las iglesias. Música, me refiero a la melodía, poniéndole letras cristianas. Eso es incorrecto. Muchas iglesias han tomado instrumentos o tecnología para hacer de la casa de Dios un lugar que pareciera algo
común como si fuera un salón de fiestas, cuando el lugar de Dios debe ser santo, debe ser reverente, debe ser guardado en esa confianza donde Dios se sienta, que es único lugar donde encuentra a sus hijos adorando y alabando a Dios. En casa también pudieran darse situaciones que se combinan, y eso Dios nos llama a quitarlo, a arrepentirnos, a corregirnos y no hacer el trono de Satanás en estos lugares: casa, iglesia, trabajo, en nuestra vida personal. Esta iglesia proféticamente abarca entre los años 223 al 538, donde la iglesia decayó espiritualmente, doctrinalmente y moralmente. Se estaba enfriando, ya venía enfriándose y aquí se enfría más. Ellos necesitaban comer del pan de vida, ellos necesitaban beber del agua vida. Y esto era para mantener la fe, para mantenerse vivos. Usted y yo a veces nos sentimos así, desmoronados, tristes. Por eso es necesario leer, por eso es necesario cantar, por eso es necesario acercarnos a la fuente de vida eterna, a la fuente de agua eterna que es Jesucristo. Y la encontramos en su palabra, la encontramos en la iglesia, la encontramos en el ministerio, en el servir, en el buscar día a día a nuestro Padre, a la fuente de vida, Jesucristo. En esta época, históricamente, vemos cómo el emperador Justiniano empieza a darle poder a los papas en una iglesia católica, creando la iglesia católica. Cristo, observan todo lo que hacemos. Jesús, vamos a ver más adelante, tiene esa omnisciencia y poder para saber todo. Pensamientos, charlas, actitudes, hasta lo más oculto que hayamos hecho. Y Él es, y se llama el testigo fiel, el que dará cuentas y expondrá todo delante del Padre de lo que hemos hecho. Y lo tendremos como juez o lo tendremos como abogado. El día que nosotros estemos delante del trono, yo personalmente oro, y yo espero que también sea su oración, el que esté junto a usted sea el abogado y no aquel que estará enfrente y peleará contra aquellos que desecharon la palabra, aquellos que no hicieron caso de la salvación y desecharon la salvación de Jesucristo. Entonces dice la palabra que Él peleará con la espada de su boca. Tiatira, Apocalipsis capítulo 2 del 18 al 29. Esta iglesia se le reprende, exhorta, se le dice: resiste las falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque tolera el pecado dentro de la iglesia, tolera las malas actitudes, las malas expresiones dentro de su iglesia, como algo normal. Históricamente se obligaba a cometer pecado para poder pertenecer a una membresía, a un poder, a un círculo social, para poder vender, para tener un estatus social. Tenían que transigir, tenían que emplear el paganismo y combinar cristianismo con paganismo. Por eso le dice Dios: resiste las falsas enseñanzas. Hoy en esta normalidad que estamos viviendo, cuántas cosas nos quieren enseñar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, cuántas cosas nos quieren imponer y empezar una nueva etapa, un nuevo periodo en el cual nosotros tenemos que estar alertas y mantenernos con la fe, con la esperanza, con la verdad, entendiendo que tiene que cumplirse. Mas sin embargo, Dios cuida ese remanente, usted y yo, para poder seguir adelante y seguir entendiendo que aquel que es fiel y poderoso no nos dejará solos. Proféticamente, esta etapa fue del 538 al 1517 después de Cristo. Aquí vemos en esta etapa muy larga en donde también se levanta Martín Lutero haciendo una reforma. Y aquí la iglesia estaba cambiando la intercesión de Jesús, que es la que nosotros creemos y leemos en la palabra, que el único intercesor delante del Padre es Jesús. Y aquí la cambian por una intercesión humana, por un confesionario, por una misa, creando que la ideología de la salvación viene por obras, viene por dinero, entre otras enseñanzas, y imitando y combinando creencias paganas
con la creencia de la palabra. Vemos entonces por eso que nos exhorta a entender, y que actualmente usted puede ver muchas iglesias que combinan, vemos en sus logos, vemos en sus fachadas, vemos en sus interiores, que combinan lo mundano con lo espiritual. Y Dios reprende, y Dios nos exhorta a que tengamos cuidado con esas iglesias, con esas enseñanzas, con esas doctrinas, con esos falsos profetas, con esos falsos maestros. Y que busquemos aquella que se enseña la verdad, que se enseña la palabra, y que la iglesia, los líderes, los pastores, enseñan la sana doctrina, ministran la sana doctrina, emplean la sana doctrina y buscan el ser siempre llenos de Dios, del Espíritu Santo. Esa es la iglesia que busca, y es la iglesia que Dios nos recomienda buscar. Dice también más adelante que nosotros tengamos cuidados de que Satanás no quite nuestro galardón, no quite el regalo que Dios nos ha prometido por causa de la incredulidad, por causa de mezclar lo santo con lo mundano. La iglesia que sigue en esta etapa o en este periodo es Sardis, que la vamos a ver en un momento más adelante. Esta abarca del capítulo 3 del 1 al 6. Y dice la enseñanza que permanezcamos celosos, puros en el modo de proceder. Después de ella viene la iglesia de Filadelfia, en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 3, del 7 al 13. La enseñanza principal nos lleva a pensar, perseverar y caminar a través de las puertas que Dios abre. Esta iglesia Filadelfia era una iglesia misionera, una iglesia fiel, que no ha negado el nombre de Jesús, que ha guardado la palabra. Una de las iglesias, son dos nada más que Dios no reprende. Son dos iglesias que Dios halaga y habla bien de ellas. Y les anima a seguir con promesas, a seguir adelante con las promesas y la fidelidad que Dios está a su lado. Filadelfia era una ciudad muy politeísta, muchos dioses, dando culto a un Dios Dionisio. Proféticamente, esta iglesia abarca de 1798 a 1844. Y aquí en este periodo se puede decir que es el fin de las 2300 tardes y mañanas que se mencionan en el profeta Daniel 8:14. Estas enseñanzas y estas profecías se pueden tomar de una manera estudiada. No se va a detallar en este momento, pero usted pudiera leer algunas partes de estas enseñanzas que vienen dentro de las iglesias, del mensaje de las iglesias. A la iglesia Filadelfia y a nosotros se nos invita a retener lo que hemos ganado, lo que hemos lo que hemos ganado, y tenemos en este momento. ¿Cuántas personas hemos oído, pastores, cuántas personas hemos oído, líderes, que han dejado la fe, que han dado marcha atrás, que le han dado la espalda a Dios, a la iglesia, que han dejado el ministerio, que han dejado la sana doctrina y se han convertido lo contrario a la palabra, lo contrario a la verdad, blasfemando, mal expresando, maldiciendo y hablando mal de Dios? Dice la palabra que duro es y es fuerte caer en manos de un Dios vivo. Dios nos libre de perder el camino y de salirnos de la enseñanza sana. Si usted hasta hoy se ha mantenido en fe, en esperanza, profesando que Jehová, Dios Padre, es el Dios Todopoderoso, expresando que Jesucristo, el Hijo, es el único Salvador, mediador entre Dios el Padre y nosotros, y que por Jesucristo tenemos la entrada a la salvación y a la gracia y a la vida eterna, y que su Espíritu Santo en este momento mora con nosotros, está con nosotros, corrigiéndonos, redarguyéndonos y enseñándonos el camino para que prosigamos hasta el fin de nuestros tiempos, y que cuando estemos delante del Padre en el gran trono, Jesucristo esté a nuestro lado diciendo: Él es mi siervo y no se perdió, y el Padre mencione en ese momento: entra al gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Esa es la promesa y esa es la enseñanza que nosotros debemos mantener, y mantenernos santos y vivos y firmes, no perdiendo
lo que ya hemos ganado hasta hoy. Se nos enseña y nos dice aquí, el que tiene oídos para oír, queda sin excusa para no obedecer a Dios, para no cumplir la palabra. Es decir, como lo dice Miqueas, el profeta Miqueas en su capítulo 6, versículo 8. Es decir, nuestro deber es escuchar la palabra. Muchas veces oímos palabras suaves, muchas veces oímos palabras de exhortación y fuerte, pero que no nos moleste, sino que nos haga entender que necesitamos cambiar, que nos necesitamos obedecer, rectificar, corregir nuestro camino. Cuando nosotros convertimos en una iglesia tibia, que también lo vamos a ver con la iglesia de la Odisea, como lo dice en el Apocalipsis capítulo 3 del 14 al 22, siendo la última iglesia, que era una iglesia tibia en el camino de Dios. Aquellos que dejaron de ayudar a su prójimo, como otras iglesias lo vimos, aquellos que no pregonan el evangelio, aquellos que no comparten con alguien el evangelio, que no testifican y dan a los demás esa vivencia de que Dios los sanó, que Dios los libró, que Dios los libró de la muerte, de la enfermedad, de la peste, que Dios proveyó, que Dios cumplió su promesa, que Dios los sacó, los liberó de alguna prisión, de alguna cadena. Aquellas personas que no tienen ese fruto del Espíritu Santo y que nada más se dedican a oír y a buscar palabra sin poder expresarla a alguien. Aquellos que nada más buscan el beneficio propio sin desprenderse de un poco de ellos para dar el mensaje de Dios. Dice que entonces es una iglesia tibia, sin frutos. Dios nos llama a cuidar esa actitud de parte de nosotros, la iglesia de la Odisea. Y si me permiten, la enseñanza de este miércoles es entrar a la enseñanza de la iglesia Sardis y la Odisea. Y vemos que la iglesia Sardis empieza en el libro de Apocalipsis, su capítulo 13, versículo 1 al 6, y tiene mucha semejanza a la iglesia de la Odisea. La enseñanza principal es permanecer celoso, puro en su modo de proceder. Sardis era una ciudad muy grande, era una ciudad que tiene un nombre de vivo o existir, pero que realmente estaba muerta. Hacían un culto a una diosa llamada Artemisa y caían en el paganismo. Esta iglesia, como lo mencionaba proféticamente, abarca de 1517 a 1798. Y aquí, con la reforma cristiana, se levantan muchas personas, mucho remanente, enseñando la verdad y corrigiendo a la iglesia que estaba perdida y que estaba tomando otras doctrinas y otros dogmas y otros caminos incorrectos. Y aquí Jesús nos invita a no perder la fe y a vestirnos de ropas blancas. La iglesia de Sardis está cerca de Tiatira, a unos 50 kilómetros aproximadamente. Tenía una ubicación muy fácil para poder apoyarla militarmente, para poder visitarla y hacer negocios económicamente cuando existían en aquel tiempo. Y esto también hizo que dos emperadores, Ciro y Antíocus, en dos diferentes épocas, fueran y arrebataran, rompieran la ciudad, la destruyeran, se empoderaron de ellas, la robaron, la destruyeron. Entonces, por eso es de que Jesús les exhorta y les dice que se mantengan vigilantes, para hablando espiritualmente, que se mantengan orando, para no ser sorprendidas nuevamente como esas dos ocasiones que fueron sorprendidas y mutiladas, que se mantengan vigilantes para no ser atacadas, para no ser sorprendidas y perder lo que ya han ganado. Porque dice que Jesús vendría como ladrón en la noche si no están atentas. Se dice que era una ciudad muy rica, que aquí había una casa de monedas, de hecho la primera que se fundó. Pero también al ser rica era muy arrogante, muy altiva. Había mucha idolatría. Tenían un templo para una diosa llamada Cibel.
Era muy parecida a la diosa Diana allá en Éfeso. Y bueno, hay históricamente y geográficamente hay ruinas de que hubo templos y hubo lugares donde había parte de cultos, es decir, donde bautizaban, donde hacían sacrificios, donde existía un lugar para orar, para reunirse dentro de esta ciudad. Y dentro de esta idolatría, dentro de este paganismo, dentro de esta ciudad llena de perversidad, de arrogancia, de altivez, dice la palabra que Dios encontró un pequeño remanente, con vestiduras blancas que guardaban de no ser manchados y no caer en esa situación. A ese pueblo, a este pequeño remanente le llama pueblo, hijo de Dios. Y dice el versículo 5, y es importante para aquellos que creen que no se pierde la salvación. El versículo 5 dice, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Así ha dicho el testigo fiel. Es decir, a este pequeño remanente que se había cuidado de no manchar sus vestiduras, Jesús les prometía que no iba a borrar, que iban a permanecer escritos hasta la eternidad en el libro de la vida. Y hacemos un pequeño resumen, un pequeño estudio, en el cual en estos puntos se va a describir algunas enseñanzas importantes de lo que dice en esta enseñanza de la iglesia. Aquí en el primer enseñanza nos vamos a leer que nos describe a Jesucristo, a ese Salvador, y nos dice el que tiene 7 espíritus. ¿Y quién es el que tiene 7 espíritus? Jesús. Se profetizó en el profeta Isaías en su capítulo 11, versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Es decir, ese Jesucristo, ese Salvador, era todopoderoso porque estaba ungido con el Espíritu del Padre, Jehová de los ejércitos. Y podemos entrar en esta enseñanza de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, uno es. Tal vez es difícil entender a esta enseñanza de la Trinidad para algunos, pero pídale a Dios, pídale al Espíritu Santo que le redarguye, le enseñe y que tenga usted ese entendimiento de ver que tenemos un Dios inigualable, un Dios eterno, un Dios poderoso. Tal vez para algunos no lo entiendan, pero recordemos lo que dice Job. Dice así, ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Alcanzarás el límite de la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Y qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Job nos describe que para muchos de nosotros, nos cuesta a veces explicar o entender la Trinidad de Dios. Pero en esa fe, en esa sabiduría y entendimiento que Dios nos da, sabemos que Dios es trino, es poderoso, es único. Y es el único que nosotros adoramos, creemos, reverenciamos, tememos y seguimos en la iglesia Emmanuel. Y dice que entonces Jesús tenía los 7 espíritus. ¿Y cuáles son esos 7 espíritus que tiene? Que son los espíritus de Jehová, que tiene Jesucristo, el Hijo. El espíritu de Jehová, es decir, la persona misma de Dios Padre, la esencia, el espíritu de Jehová, tiene su nombre, tiene su carácter. La persona misma de Dios está reposando en Jesús. Si usted lee Lucas 14, 18, dice, el Espíritu del Señor, del Padre, está sobre mí por cuanto me ha ungido. Vemos cómo Él acepta esa dependencia del Padre. Tiene también el Espíritu de sabiduría. Vemos cómo el Espíritu de sabiduría y de revelación se refiere al Espíritu Santo. Cuando nos es proporcionada una luz, una guía, una sabiduría, una comprensión, una revelación de las cosas que antes desconocíamos y que nos hace ser realmente personas espirituales, pero que sobre todo
buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. De esta manera, el Espíritu Santo nos da la capacidad de comprender las cosas que son del Espíritu. Así que el espíritu de sabiduría y de revelación se refiere a la apertura a los ojos espirituales para poder visualizar lo invisible, a creer en lo invisible y comprenderlo. Solamente el Espíritu de Santo nos enseña y nos ayuda. También tiene el espíritu de inteligencia. El espíritu de inteligencia es la perfecta comprensión natural y espiritual que se añade a la sabiduría para ayudarnos a caminar seguros y sin temor. Es un componente en el cual son dones espirituales y sentidos espirituales. Así como nosotros tenemos 5 sentidos para poder desarrollar nuestro entorno: ojos, boca, oídos, tacto, gusto. Así este espíritu de inteligencia proveyó a Jesucristo para entender todo aquello que el Espíritu Santo quería que entendiera espiritualmente y captara espiritualmente. Tiene un espíritu de consejo, el espíritu de consejo. Y como lo dice el profeta Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Es decir, este espíritu de consejo es el que guía, provee e ilumina en la palabra escrita y hablada por nuestro Padre Celestial, también por medio de sueños y visiones, y es una guía para ser padres espirituales, para dar un consejo. El consejo dice la palabra de Dios que el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmos 33:11. Es decir, que el consejo, el espíritu del consejo es la mente del Espíritu Santo. Consta de entendimiento e inteligencia espiritual y sabiduría misma de Dios. Es donde la mente de Dios reposa en nosotros, reposó en Jesús. Y donde en forma sobrenatural se saben las cosas que Dios, que el Padre ha enseñado y que nadie más puede comprender más que a los que Él quiere. También tiene el espíritu de poder. Hay un rasgo o hay una cosa importante que no se puede negar, y evidentemente Jesucristo es poderoso. Él fue la creación, Él hizo la creación, Él creó todo, y vemos que Él es el Todopoderoso, y así lo mencionan los Salmos, así se menciona en la palabra de Dios. Y Jesucristo, con ese poder, con ese espíritu de poder que le dio Jehová, el Padre, levantó muertos, cayó vientos y tempestades, multiplicó panes y peces, sanó enfermos, echó espíritus inmundos, y sobre todo se levantó victorioso de la muerte, resucitando al tercer día y dándonos la salvación a usted y a mí. Ese espíritu de poder es el que proveyó a Jesucristo de vigor, de fuerza, de valentía, para hacer lo que el Padre le pedía, lo que el Padre le instruía, lo que el Padre le dirigía. Y sobre todo, lo proveyó para hacer cosas sobrenaturales sobre cualquier circunstancia y sobre cualquier tiempo. El espíritu de conocimiento, que es el conocimiento no solo de lo natural, sino también de lo sobrenatural, estaba en Jesús. Y más allá de todo eso, la Escritura enseña que nuestro Señor conocía aún los pensamientos de las personas. Y esto lo vemos cuando está enfrentándose a los sacerdotes en Lucas 5:22 y le dice: ¿qué caviláis? ¿Qué piensan en sus mentes, en sus corazones? Cuando vemos a la mujer adúltera siendo enjuiciada por todo el pueblo en aquellas afueras de la ciudad, vemos que Jesús leyó los corazones de todos los que estaban ahí enjuiciando y dijo: el que no tenga pecado, tire la primera piedra hacia ella. Conocía los corazones. Ese espíritu de conocimiento se le añade sabiduría e inteligencia,
comprensión de lo que Dios quiere que hagamos, que lo que Dios quiere que Jesús dijera y la forma en que actuara. Y es una enseñanza para nosotros también. No es solo entender, no solo es tener la capacidad, sino una unción para completar la obra del Padre, que es lo que Jesús hizo perfectamente y nos enseña a nosotros. También tenía por último el espíritu de temor a Jehová. El temor a Jehová es la reverencia, el respeto, la honra a Dios mismo, a las cosas que son de Dios, a la iglesia, a su pueblo, a su templo, a lo santo. Esa reverencia y respeto. El temor a Jehová es limpio, es permanente, es para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad, todos juntos. Salmo 19:9. Muchos tienen temor a Dios porque no lo conocen como Padre, no lo conocen como amigo, no lo conocen como aquella torre fuerte que escuda, aquel ángel que pelea. Le tienen miedo. Nosotros le tenemos respeto, le tenemos temor, reverencia, admiración, le tenemos amor a nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. También nos enseña en el versículo que el que tiene 7 estrellas. Y aquí vemos que se puede también asimilar o se puede traducir, se puede enseñar que los pastores, hay ángeles en esas 7 iglesias. En Apocalipsis 1:20, nos dice que el ministerio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Podemos ver entonces que muchas veces Dios se nos ha presentado, Dios nos ha mandado a ángeles, nos ha mandado a su Espíritu Santo, nos ha mandado la palabra por medio de sus mensajeros, tanto pastores, tanto personas que nos enseñan la palabra de Dios y a los mismos ángeles. Vemos en una palabra, también en la palabra, en este capítulo, la alabanza hacia Sardis, hacia la iglesia. Dice que en esta iglesia nunca sucedía algo. No había vida, no había crecimiento, ni productividad, ni frutos, ni gozo. Dice que no tenía nada que alabarle, no tenía nada que reconocerle a esta iglesia. No tenía nada que decir ni de testificar. Mas, sin embargo, alabó a unas pequeñas personas, a un pequeño remanente, como ya lo habíamos platicado y dicho, que no mancharon sus vestiduras, que mantenían la pureza, que mantenían la doctrina, que mantenían la alabanza, la adoración, que se mantenían alertas y vigilantes en su vida, en su casa. Había mucha inmoralidad, perversidad en esa ciudad. Dice la carta en Judas en su versículo 23. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Este remanente hacía eso. Cuidaba y exhortaba a la iglesia que había dejado de ir. Usted y yo teníamos una tarea de orar y de hacer regresar a aquellos que han dejado la fe, que ya no se reúnen, que ya no alaban, que ya no adoran, que su expresar es incorrecto, que su actuar es incorrecto, porque nuevamente duro es caer en manos de un Dios vivo. Y dice la palabra que tenemos una recompensa a aquellos que hacemos regresar al camino de salvación, al camino de la verdad, a aquellos que se han perdido. Tenemos una recompensa especial, pero también hay que cuidar de no ser piedra de tropiezo para otros. Dios nos cuide, nos enseñe y su Espíritu Santo nos ayude para hacer lo correcto. Dice que este remanente andaba con sus vestiduras blancas sin mancha y tiene ese reconocimiento especial. Es decir, que ellos parecían con sus vestiduras blancas, con su actitud, con su forma de hacer, como los mismos ángeles. Y cómo nos asemeja Dios a los ángeles, aunque somos, dice la palabra, que un poco menores que ellos. ¿Por qué? Porque los ángeles están vestidos de blanco, santidad y gloria, como lo vemos en Lucas 24 y en Marcos 9:3,
que siempre los vemos y nos representan en la palabra con vestiduras blancas, alas y demás, pero que esta iglesia, Dios, este remanente, Dios lo veía con esas vestiduras blancas sin mancha. Es hermoso que cuando estemos delante del Padre estemos nuevamente limpios. Si hemos caído, si hemos fallado, pidámosle perdón a Dios, que nos levantará, nos limpiará y nos dará nuevamente la vestidura blanca. No rechacemos la salvación. Les hace ver sus fallas, sus obras imperfectas. Ellos hacían actividades, hacían cosas a veces desgastantes, sin tener fruto, sin tener realmente ese cuidado de la congregación. Ellos no estaban lo que Jesús les había dado como mandato: id y predicar el evangelio, haciendo discípulos, enseñando la doctrina, sembrando la semilla. No lo hacían, hacían actos nada más, pero sin cumplir realmente la instrucción principal de Jesucristo: evangelizar, llevar y mostrar la salvación eterna a los que se habían perdido y a los que no la conocen. Aquí nos da un ejemplo y nos dice que esta iglesia parecía a un vestido colgado en un tendedero, que con el aire se mueve, mas sin embargo quedaba en el mismo lugar cuando el aire ya no se movía. O a nosotros nos es llamado el darnos el todo y por el todo para llevar el evangelio, ir de un lugar a otro. Y si no se puede ir de un lugar a otro, gracias a Dios por la tecnología, porque usted puede mandar mensajes, puede mandar WhatsApp, puede mandar audios, puede alentar a otros para decir: Jesús es la salvación, Jesús vive, Jesús te ama, Jesús es el camino, la verdad y la vida, Jesús es la eternidad, Jesús es nuestro amigo. Nos dice, la exhorta porque la llama como un hombre que vive, que pareciera que vive, pero realmente está muerto. Era una iglesia aparentemente ante los demás fuerte, vigorosa, llena de mucha gente. Puede parecerse como en la actualidad muchas iglesias grandes en las cuales no hay coinonía, no se llevan unos con otros, no hay enseñanza, no hay ministerios, no hay discipulados, no hay seguimiento de aquellas personas que han aceptado a Jesús. Se parecen a iglesias que nada más llenan de multitudes por moda, por iglesias que llenaban centros, y sin embargo el pastor, los líderes, los ministros ni siquiera se acercaban a saludar, ni siquiera conocen los nombres de las personas que están dentro de la iglesia. Y es difícil y es duro para aquellos pastores que darán cuenta de todas las personas que tienen a cargo y que no saben ni siquiera su nombre, no saben ni siquiera cómo están, dónde viven, sus necesidades, no las visitan, no oran por ellos. Qué difícil para aquellos pastores. Pero qué padre y qué bendición para aquellas iglesias en donde hay pastores que visitan, que cuidan, que mandan mensajes, que tratan de mantener ese cuidado y esa palabra a todos los miembros, porque son buenos pastores y darán buenas cuentas de su iglesia ante el Padre Celestial. Ellos profesaban ser espirituales, profesaban ser religiosos, pero había más carnalidad y no había espiritualidad. Estaban enrolados con la sociedad que había y con el mundo que vivía en esa época, y como actualmente también lo vivimos. Y bueno, no se conducía a la gente a una buena vida espiritual, como lo acabo de mencionar. Y por eso hay una exhortación. Hay una exhortación en donde, y no es obligación, bueno, más bien sí es obligación, pero no es culpa total de un pastor, de un líder, de un ministro, sino de cada uno de nosotros el mantenernos vigilantes, el mantenernos alertas, el mantenernos también llenándonos nosotros del Espíritu, de la palabra, de nosotros ser vigilantes. Si ya caímos en una ocasión, no volver a caer. Si ya vimos que por un camino no nos fue bien, no volver a caer. Mantener lo que hemos ganado, mantener la vida eterna, mantener la salvación. Satanás nos va a tratar de destruir
Él tiene muchas obras, tiene muchas formas de tratar de que desistamos de ir a la iglesia, de congregarnos, desistamos de la fe, desistamos de leer, desistamos de orar, desistamos de enseñar. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer esta parte, mantenernos. Nos llama a afirmarnos en las cosas para que no mueran, ¿sí? ¿Y por qué no deben de morir? No, la Biblia en el mensaje no dice qué debe de morir o qué no debemos dejar de morir. Pero, perdón, ¿qué no debemos dejar de morir? La obra evangelística, el testimonio en la iglesia, la enseñanza, el fortalecer a otras personas que son débiles o que están creciendo. Nosotros debemos mostrar en servicio, en amor y en calidad a las personas que Dios es vivo y es real, con nuestro testimonio, nuestra forma de vivir, de expresar, y que el Espíritu Santo nos ayude a hacer luz y sal en esa tierra. Es nuestro mandato y nuestra exhortación. Y también nos dice, acuérdate de lo que has recibido. No, gracias a Dios que muchos de nosotros hemos recibido años y años de enseñanza. Hemos aprendido y hemos tenido la sana doctrina. Y es la que debemos recordar y enseñar a los que no la saben. Tenemos que llevar frutos ante el Padre. ¿Usted ha recibido milagro? ¿Usted ha recibido liberación? ¿Usted ha recibido promesas cumplidas en su vida, en su familia, en su trabajo? Testifíquelos y diga que Jesús es real, que Jesús es atento, que Jesús nos ama. Arrepintámonos, pero de verdad, no con sentimentalismo, sino nos arrepintamos de verdad. La regué, fallé, papá, perdóname. Así como el hijo pródigo, me fui y me ensucié, pero acéptame por favor y ayúdame y dame nuevamente esa oportunidad de permanecer en esta familia. Y Jesús nos aceptará, pero al aceptarnos y al arrepentirnos es no volver a caer y no volver a hacerlo, sino mantener y mantener lo que hemos recuperado, lo que nos ha dado, y esa corona de fe y de justicia y de vida eterna. ¿Por qué? Porque tal vez se oiga fea la palabra amenaza, pero si no, vendrá un día Jesucristo. Y si usted y yo no estamos listos, seremos desechados y dejados del remanente, seremos desechados de la iglesia y habrá tiempos de dolor. Pero si nosotros estamos listos, estamos vigilantes, estamos prestos, estamos trabajando en la obra y viene el Padre y viene Jesucristo por nosotros, seremos llevados a esa gloria eterna, a reinar con Él, a vivir con Él, a esa gran fiesta, a esa gran mesa, en donde degustaremos grandes pláticas y manjares junto a nuestro Padre Celestial, junto a Jesucristo, junto al Espíritu Santo. Y esa es una promesa, nos llena de promesas que estaremos, dice en Apocalipsis, que había una gran muchedumbre con vestiduras blancas, y ahí estaremos usted y yo, manteniendo nuestra fe y esperanza, recibiendo nuestro galardón, nuestra piedrita, con nuestro nuevo nombre. Sobre todo, oyendo las palabras del Padre Celestial diciendo, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Amén. Así sea. Y que dice la palabra que Dios nos mantendrá escritos nuestro nombre en el libro de la vida. Nunca será borrado, nunca será quitado de ahí, porque fiel es el que lo promete. El que tenga oídos, oiga. Así termina este mensaje a esta iglesia de Sardis. Llegamos a la última iglesia, la Odisea, en el capítulo 3, versículo 14 al 22. Y nos exhorta, al igual que Sardis, que no seamos tibios en el camino de la vida de Dios. Esta iglesia estaba cayendo en la apostasía, en el liberalismo, estaba condenada, porque no era fría ni caliente, era falsa, era rechazada. Era una ciudad rica, gloriosa, porque tenía comercio, vendía una lana negra, porque tenía muchas ovejas negras, y vendía medicinas, porque había grandes industrias de la medicina en esa ciudad, que el más famoso fue el sucorilio, el que ocupaban para la vista, el corilio frigio.
Tenían una ciudad próspera, tenían un acueducto con aguas termales. Pero sin embargo, proféticamente no se dice nada bueno de esta iglesia, ya que Jesús no conoce una obra bien hecha por parte de ella, de la iglesia. Y que Jesús les aconseja que busquen algo más valioso que lo que ellos tenían en sus riquezas terrenales. Es decir, eran ricos, eran inmensamente ricos, tenían todo lo que ellos quisieran, ofrendaban abundantemente, tenían pues, las riquezas de aquellas épocas. Actualmente hay iglesias que son muy ricas, actualmente hay iglesias que son muy poderosas y muchas veces olvidan lo principal, el amar a Dios, el pregonar el Evangelio, y que sobre todo las riquezas son buenas. Dios nos llama y nos permite tener riquezas, a algunos, a otros más, a otros menos, pero que las riquezas no sean nuestra prioridad y no sean nuestro objetivo y nuestro fin, sino que sean instrumento y herramienta para evangelizar, para llevar, para compartir, para dar al prójimo, para dar al que necesitado. La palabra de Dios nos llama a ayudar al huérfano, a la viuda, al extranjero, para ayudar a nuestro semejante y a nuestro prójimo. ¿Cuántos prójimos, cuántos semejantes, cuántos extranjeros hay aquí junto a usted? A ellos debemos ayudar con nuestras riquezas, y aún no teniendo riquezas, también despojándonos de ellas para que seamos ricos en obras. Y no porque las obras no vayan a salvar, sino porque demostremos que tenemos fruto de parte de Dios, y que dice la palabra de Dios que cuando estemos delante del trono, Él nos va a decir: tú me hiciste de comer, tú me vestiste, tú me llevaste, tú me visitaste. Y nosotros, sabiendo, como dice la palabra, porque tú lo hiciste a alguno de mis pequeños, a mí lo hiciste. Hagamos obras dando por hecho y dando por muestra que somos hijos de Dios y que tenemos fruto por medio del Espíritu Santo. Aquí le dice a la iglesia que compre oro, que compre vestiduras, que compre corilio, refiriéndose el oro a la fe, refiriéndose a los vestidos blancos a la salvación y a la justicia, y refiriéndose al corilio al discernimiento espiritual, para que ellos abrieran los ojos y vieran su error, que vieran que estaban mal. Jesús nos llama, y si oímos a su voz, Él vendrá y lo podremos invitar a estar en nuestra casa, a cenar con Él, a morar con Él y a vivir con Él. ¿Y se acuerda usted la enseñanza del arca, cuando el arca cayó en manos cuando David la perdió y cayó en manos de una persona? Dice que cuando el arca estaba en la familia de esta persona, fue bendecida grandemente. Hubo riquezas, hubo bendición, hubo gracia, hubo salud, hubo grandes maravillas y milagros, porque la presencia de Dios estaba en ese hogar. Y David se enceló y dijo: oye, ¿cómo es posible que ellos tienen bendición? Así es, así nos llama Dios, que cuando Jesús viene y toca tu puerta, puede traerte todo lo que necesitas, pero que no sea un fin y el objetivo de tener riquezas, sino el objetivo de tener la vida eterna y bendición por parte de nuestro Padre Celestial. Proféticamente esta iglesia abarca de 1844 hasta la actualidad, pudieras decirse de una manera. Estamos en una época muy difícil, apóstata, condenada. Estamos en una situación, hermanos, hay amigos, donde se nos está imponiendo mucha inmoralidad, que todo lo que realmente nuestros padres y abuelos nos enseñaron lo están echando hacia un lado, llamándolo valores culturales, valores sociales. Y las leyes que actualmente nos quieren cambiar y regir nos llevan a tener una inmoralidad y liberalidad para hacer lo que queramos. Dios nos cuide, Dios nos guarde y seamos ese remanente para cuidar de esta nueva etapa y época que nos toca vivir. Y que Dios nos enseñe y nos redarguye y nos cuide, para que a nuestros hijos les enseñemos lo que viene y los preparemos para una situación difícil, más difícil de la que estamos viviendo actualmente. La iglesia de la Odisea, como platicábamos, tenía bancos, fábricas muy inmensa. Sin embargo, con un terremoto fue destruida, fue restaurada
y después vino otro terremoto y fue nuevamente restaurada. Y vino después nuevamente destruida por una invasión y ya no se pudo recuperar. Ya no hubo recuperación para ella y ahora es una pequeña aldea, pequeño pueblo, cuando antes era una inmensa ciudad riquísima. Dios llama y dice en este versículo 14 a un pequeño remanente. Esta es la única vez en la que vemos que Jesús se llama el Amén. ¿Y por qué se llama Jesús el Amén? Porque Él es el fiel, el verdadero, el que dice cuando habla, así sea, y cumple su palabra. Él es el testigo fiel. Él es la persona, el único que está dispuesto a ir, que fue y estuvo dispuesto a ir hasta la muerte. Y el que nos redarguyó con su muerte, que nos cuidó con su muerte, que nos dio la salvación con su muerte. Él es el verdadero, que no miente. Él es el principio de la creación. Él era y es el verbo. Y dice en Juan 1:1, el principio era el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Hay una condenación a esta iglesia, que las obras que Él hacía no eran dignas de alabanza. Las obras no eran espirituales. Simplemente ellos ofrendaban, simplemente ellos hacían por hacer. Vemos cuando la enseñanza que cuando Jesús dice en esta parábola que estaba el sacerdote y estaba la viuda orando y que uno ofrendaba de lo que le sobraba y una daba todo lo que ella tenía y que le fue más válido a la que dio sus centavos o sus palomas que al que dio mucha riqueza, porque lo hizo con soberbia, con altivez. Dice que ellos tenían una relación tibia para con Dios. Ellos realmente no estaban ni a favor ni en contra, les daba igual lo que pasara. Hoy cuántas veces hemos oído y hemos visto cómo quieren reformar las leyes para aceptar el pecado, para aceptar la inmoralidad, el liberalismo. Y mucha gente no le da igual oír o no igual, le da oír esas noticias. Cuando nos afecta como sociedad, nos afecta como iglesia y nos afecta en la fe. ¿Por qué? Porque en las escuelas, en lugares seculares en donde nos rodeamos, se va a tomar anormal. Y esto también repercute con nuestros hijos, nuestra familia y nuestro entorno para negar la fe y para hacerlo tan común cuando es pecado. Este tipo de actitud no debemos tener nosotros cuidado y de estar alertas de aquellas leyes, de aquellas personas que incluso hemos adoptado como diputados, que hemos adoptado como senadores y como presidentes y como gobernantes, que Dios redarguya sus corazones, corrija sus corazones y que nos lleven a tener una sociedad y que nos ayuden y que Dios les ayude a tener una conciencia de lo bueno y de lo malo, como dicta la palabra, no como ellos creen, como dicta la palabra. Es una obligación de todo cristiano el poder y el deber orar por ellos. Dice que si es frío o es caliente, es la actitud que debemos de tener ante Dios, que nos halle calientes, dignos y listos para servir, y no fríos, ni olvidándonos de las enseñanzas y alejándonos de Él, mucho menos tibios, porque nos vomitará, nos alejará de Dios, de Él. Vemos una exhortación que hay en el primer libro de Reyes, en su capítulo 18-21, y que le dice el profeta Elías al pueblo: ¿hasta cuándo van a claudicar vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Si Baal es Dios, vayan en pos de él. Pero aquí vemos que el pueblo se quedó callado. Esa misma reprensión nos dice nuestro Padre. ¿Quieren seguir las cosas del mundo? Tienen libre albedrío. ¿Quieren seguirme a mí? Sigan mi palabra. En Mateo 12:30, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge,
desparrama. Palabra fuerte. Hay muchos hoy en día que dicen que son cristianos, pero se vuelven en fanáticos o en seguidores, mas no cristianos porque no viven y no siguen la verdad. ¿Podemos ser demasiado fieles? ¿Podemos llegar a amar a Dios demasiado? Es una respuesta muy personal. ¿Puede usted llegar a ser un extremadamente fiel? ¿Puede usted llegar extremadamente a amar a Dios? Yo creo que sí. Y sería bueno hacerlo. Les muestra su equivocación. La iglesia decía, soy rico, no necesito a Dios, no dependo de Dios. Dependo de mis negocios, de mi trabajo, dependo de mi fuerza, de mi edad, dependo de otras cosas. Dios no me hace falta. Entonces veamos cómo Dios nos dice, aguas con ello. ¿Por qué? Porque la iglesia teniendo grandes riquezas, grandes vestidos, diseñadores, cosas que muchos no tenemos o no tienen incluso en la época actual, dice la palabra de Dios, ¿cuál es su condición verdadera? Desventurado, como un lisiado, gente que Dios tiene lástima de ellos. Es miserable a comparación de lo que puedan tener o ser. Una persona sin Cristo no es nada, no tiene nada. Una persona con Cristo es rica, es poderosa. Dice que Dios los veía pobres, que Dios los veía ciegos. A pesar de que ellos eran muy buenos médicos y tenían mucha medicina, ese colirio espiritual les hacía falta porque eran ciegos, no veían que las riquezas les estaban llevando a un camino erróneo. Estaban desnudos a pesar de tener grandes telas y diseñadores y dar muy cara su fabricación en aquella ciudad de la Odisea. Y actualmente hay mucha gente que usted la puede ver muy bien vestida, pero triste y muy mal por dentro. Y les da un consejo: háganse ricos, compren oro, pero oro que es la fe, la salvación de Dios. Y no se compra, se adquiere pidiéndole al Padre, orando y estando en esa comunión con nuestro Padre, el tener la fe y el oro. Dice, cómprense también algo de gran valor, vestiduras blancas, que es la salvación. Mantengan esa salvación, esa vestidura blanca que nadie puede manchar, que nadie puede quitar cuando Jesús la pone y nos pone a su lado. Nos dice que también, dentro de las vestiduras en 1 de Pedro 5:5, igual jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De esa vestidura es la que Dios quiere que nos vistamos, que compremos, que adquiramos por medio de Jesucristo, y que tengamos una visión más allá espiritual de lo terrenal, que Jesús abra nuestros ojos y que por medio del Espíritu Santo percibamos las cosas que son del Espíritu. Para muchos van a ser locura, pero dice la palabra, y no las pueden entender, pero que para los que tienen esa visión espiritual, las podemos discernir, las podemos juzgar, las podemos ver, porque los que conocemos a Dios tenemos la mente y el discernimiento de Dios para las cosas espirituales. Es lo que Dios nos pide: fe, oro, ropas blancas, salvación, y corilio, visión. Esas tres cosas las tenía la iglesia de la Odisea, materialmente y terrenalmente. Pero Dios les pide que lo hagan espiritualmente y que vean y que corrijan su error. También les pide que sean celosos y se arrepientan, y que hagan buscar y peleen por la verdad, que se arrepientan, que se humillen, que realmente dobleguen su corazón y lo entreguen pidiendo perdón para hallar salvación y gracia delante del Padre. Porque si no lo hacen, también hay una amenaza en el versículo 19, si no lo hacen, dice la palabra que habrá un castigo. En Hebreos 12, del 5 al 7 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota todo el que recibe por hijo.
Si soportáis la disciplina, seréis hijos de Dios. Dios nos ama y nos reprende con amor. Nunca nos hará daño. Somos importantes para Él. Él nos ama y nos promete que estaremos con Él y que Él quiere ser nuestro Dios, nuestro guía, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, nuestro escudo, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro juez, nuestro Padre, nuestro amigo. Quiere ser un todo. Usted lo aceptará, usted le seguirá. Le invito a que sí lo haga. Y sobre todo, estaremos eternamente sentados junto a su trono, a la mesa, a degustar, a vivir, a convivir, a platicar. Dice la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios. Dice la palabra de Dios que Abraham caminaba con Dios. Muchos de los amigos que son de Dios caminaban con Dios. Es decir, cuando estemos en esa eternidad, estaremos caminando por grandes lugares inimaginables junto a nuestro Padre Celestial, platicando horas, días, años, eternidades con Él. Y Él nos enseñará, nos abrazará y nos dirigirá donde no habrá dolor, no habrá cansancio o enfermedad, sino todo será vida eterna, salud, bienestar, vivencia, porque nuestro Padre estará a nuestro lado. Y la podemos vivir estando desde aquí en la tierra, la podemos vivir como Enoc, la podemos vivir como Abraham, con circunstancias con difíciles, pero esa es la promesa que Dios nos da. Hoy nos llama a esforzarnos, hoy nos llama a rendirnos, hoy nos llama a humillarnos y a decir: Dios mío, si me ves como la iglesia de Esmirna, si me ves como la iglesia de Éfeso, si me ves como la iglesia de Sardis, de Laodicea, de Teatira, de Pérgamo, como sea que tú me veas, ayúdame, corrígeme. Si tú mismo con la palabra y los estudios que hemos visto estás viendo en cuál actitud estás viviendo, en cuál estás encajando, hoy nos llama a arrepentirnos. Hoy nos llama a mantenernos en fidelidad. Hoy nos llama a seguir el camino, a no perdernos, a no desviarnos. Hoy es tiempo de mantener la fe. Hoy es tiempo de permanecer en el pueblo. Hoy es tiempo de ser fieles. Yo te invito, amigo, yo te invito, hermano, yo te invito, iglesia, a que no quites la mirada de Jesús. Él es el único Salvador. Jehová de los ejércitos, el único Padre eterno y amoroso, y con su Espíritu Santo que nos siga guiando y ayudando. Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque así como la dices a Jesús para expresarla a nosotros, hoy la has dado nuevamente por medio de Jesús, por medio de los ángeles, por medio de los profetas, por medio de tu palabra, de tus siervos, de los pastores, de aquellos que nos han dado enseñanza y estudios para poder comprenderla. Gracias por darnos tu palabra, papá, gracias. Y hoy realmente te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hagas entenderlas y guardarlas en lo profundo del corazón, para saber en qué momento estamos fallando, para qué momento estamos desviándonos, y que tú nos permitas en este momento ser fieles hasta la muerte para recibir la corona de la vida, para no ser borrados del libro de la vida, para permanecer nuestro nombre escrito en ese eternamente, para ser vestidos de vestiduras blancas y para ser hallados fieles delante de ti. Ayúdanos, por favor. Oye la oración de los que están aquí delante de ti y sé tú con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Perdona toda falla. Hemos fallado. Hemos hecho cosas incorrectas y queremos hallar nuevamente tu perdón, tu gracia, Jesucristo, tu justificación delante del Padre. Y para que seamos siempre listos y prestos para cuando tú vengas, Jesucristo, por nosotros, nos vayamos juntamente contigo a esa eternidad. En el nombre de Jesús te lo pido, te lo pedimos. Amén. Reciba un abrazo y sea bendecido, mi hermano y amigo. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu
tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás.
seguiré. Amén. Through